Hemos estado mirando acerca de la vida del Espíritu, en el fruto del Espíritu, basados en que en Juan capítulo 14 el Señor Jesús nos habló acerca del Espíritu de verdad, al Consolador que Él y el Padre enviarían, al Espíritu Santo. Vimos con el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5 lo que conocemos como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, como manifestaciones del fruto de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que realmente son las que nos enrutan a tener un carácter conforme al del Señor Jesús. Pero el apóstol Pablo no es el único que habla de ellas. El apóstol Pedro en su segunda carta, en el capítulo 1, teniendo en cuenta que es un hombre ya anciano, como vamos a ver en los versículos finales de este capítulo, a punto también de partir porque el Señor le ha dicho que, listo, pasará de esta vida, de una manera amorosa, se ocupa en aquello a lo que su vida dedicó. El apóstol Pablo, el apóstol Pedro y los discípulos que encontramos en las Sagradas Escrituras, como muchos hoy en día, gente seria, que realmente han entendido por el nuevo nacimiento y la renovación del entendimiento que esto es para la eternidad, no tienen la fe en su vida como una de las cosas que ellos hacen. Es la cosa que ellos hacen. Entonces se anima en esta última carta a alertar al creyente en todos los tiempos de que hay falsos profetas y falsos maestros que andan por ahí embaucando a la gente. Sería muy bueno recordar lo que hablamos, y está en YouTube, acerca de la primera carta y toda la segunda. Este es un bis. Pero en este capítulo vamos a buscar la forma en cómo aborda la vida del Espíritu el apóstol Pedro, guiado también por el Espíritu Santo. Dice así: Simón Pedro se identifica, siervo y apóstol de Jesucristo, servidor de Él, esclavo de Él, pero además enviado de Él. Ahora, ser esclavo de Jesucristo no denigra de nuestra naturaleza, por el contrario, la dignifica. Es que no estamos en manos de un amo tirano, un amo perverso, un amo que quiere usufructuarse de nosotros. No, completamente diferente a lo que el sistema caído hace con sus esclavos y lo que sus amos hacen con ellos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, siervo como esclavo y apóstol como enviado. ¿De quién? Del mismo Señor que lo ha redimido. Llama mucho la atención lo que sigue a continuación. Él escribe: a los que habéis alcanzado, y nos incluye en todos los tiempos, por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, nada en nuestros logros, todo gracias a la gracia de Dios en Cristo Jesús. En Jesús nuestro Salvador, no en nuestras fuerzas. Recordando que Pedro ya no está haciendo diferencia entre judíos y gentiles, jamás. Eso ya quedó en el pasado. Cuando a Jesús llegamos, de Cristo Jesús somos, sin importar nuestra etnia. A esas personas es que ahora Pedro les escribe y les dice que han alcanzado, por la justicia de nuestro Señor, para que no se nos olvide, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Es decir, la fe que habita en Pedro no es de mejor calidad que la que habita en ti, si en Cristo Jesús está puesta. La fe nos ha sido dada exactamente al igual que a Pedro se le dio y a los demás apóstoles. ¿Por qué? Porque al igual que ellos, somos hijos. Y si somos hijos, estamos en la misma posición que ellos. Y sencillamente, por esta preciosa realidad, esa fe que en ellos halló cabida,
y en nosotros también nos hace iguales ante Dios. Así que ahora, 2000 años después, la fe actual es la misma fe de aquel que hace 2000 años escribe esta carta. Es una fe en uso, jamás estuvo guardada. ¿Por qué? Porque va navegando a través de los tiempos en la persona que la da, el Espíritu Santo, que es Dios, y que habita de generación en generación en todos los creyentes hasta que el Señor Jesús retorne y nos levante con Él. Una fe igualmente preciosa que la nuestra. A esos, Pedro les dice, gracia y paz os sean multiplicadas. Recuerden que no es una multiplicación pasiva, que es por generación espontánea. Implica también en este anhelo de Pedro, el que nosotros que hemos alcanzado una fe semejante a la de él e igualmente preciosa, nos corresponde llenarnos más y más del conocimiento de Dios. En nuestro caso como congregación local, y me imagino que así debe ser en todas las otras porque no hay otra manera, es por la lectura juiciosa de la palabra de manera constante, permitiendo que el Espíritu Santo, que fue el que la escribió, la haga, la tatúe en el interior de nuestro espíritu y nosotros podamos avanzar, ya no mirando la Escritura como los pensamientos de Dios, sino los pensamientos nuestros. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y aquí viene, en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. John ya sé para dónde va. Sí, yo también sé para dónde voy. Para la renovación constante del entendimiento. La persona que nace de nuevo tiene la obligación en Dios de crecer, en primer lugar, de crecer en segundo lugar, de crecer en tercer lugar, de crecer en cuarto lugar, ad infinitum. De manera que Pedro nos está impulsando a perseverar en el crecimiento del conocimiento de Dios. No es que Dios crezca a la medida que lo conocemos, es que nuestra apreciación y el captar acerca de Él crece en la medida en que nos interesamos en Él. Esto es lo que el apóstol reitera, esto es lo que el apóstol resalta, esto es lo que el apóstol procura y esto es en lo que el apóstol insiste, porque recuerde, Pedro no fue un hombre que después de llegar a Cristo Jesús fue y guardó las barcas, las ganancias las guardó en algún CDT y salió detrás del Señor Jesús pensando, si esto no funciona, me devuelvo a pescar, si esto no funciona y me estoy muriendo de hambre, pues vuelvo a los ahorritos. Si esto no funciona, me devuelvo para donde mi papá y para donde mi mamá. Y entonces allí con ellos empiezo nuevamente en el pueblo. No. Pedro quemó cualquier relación, cualquier pretensión, cualquier ilusión y se dedicó a contemplar en Cristo Jesús la soberanía del Padre manifestada gracias a la revelación del Espíritu Santo. Desde joven hasta viejo, como lo vemos en esta carta. Por eso nos dice, más que una sugerencia, es realmente una obligación apostólica. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y nuestro Señor Jesús. Es que este capítulo, en este versículo, se parece tanto a Romanos capítulo 8 como habla Pablo. Es que al fin y al cabo son guiados por el mismo Espíritu. Dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida, estamos hablando de la vida eterna, y a la piedad, o sea, la vida piadosa, nos han sido dadas por su divino poder. Porque recuerden que Pedro fue testigo de primera mano de las muchas cosas de las cuales ahora está hablando. Aquí en este caso Pedro no es un Marcos que está escribiendo algo que le están dictando. Aquí en este caso Pedro no es un Lucas al cual le están dictando. No, aquí estamos hablando con alguien que vio de primera mano todo lo que está diciendo. Ahora, Pedro fue testigo de primera mano. Sin embargo, en la medida en que él vio su propia madurez, porque la madurez uno la puede contemplar en uno mismo, sin engañarse desde luego, porque se nota en el peregrinar, fue ahondando en ellas cada vez más. Permítame explicarlo así con un ejemplo de la renovación de nuestro entendimiento. Yo leo el Nuevo Testamento una vez. Maravilloso.
Paso la segunda vez. ¡Wow! Más maravilloso. La tercera, la cuarta, en la vez número 1000, más maravilloso aún. ¿Por qué? Porque como decía alguien, las escrituras son como un río, que siempre será el mismo río, pero no será la misma agua porque estará corriendo constantemente. Como todas las cosas que pertenecen a la piedad y a la vida nos han sido dadas por su divino poder. Aquí me está hablando del dinamis, de la naturaleza divina que Dios ha implantado en nosotros por el nuevo nacimiento. Por eso dice su divino poder. Esto no me lo da un hombre, esto no me lo da una institución, esto no me lo da una junta. Y dice que todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas. Es decir, todos los recursos de Dios enfocados en Cristo Jesús me han sido entregados para la madurez de mi conocimiento de Él. ¿De manera egoísta? Jamás. Como todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante, y vuelve a usar la palabra, el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, si nosotros llegamos al camino de Dios, por obra del Espíritu Santo desde luego, y nacemos de nuevo, y por creer en Cristo Jesús somos salvos, y nos quedamos solo deambulando en la salvación, recuerde mi amigo y mi amiga que nos quedamos entonces en la puerta de entrada y no entramos a la casa. Porque la salvación es la puerta de entrada. Entonces, si nosotros no acompañamos ese nuevo nacimiento con la renovación del entendimiento, estamos despilfarrando lo que Pedro aquí me está diciendo. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad que nos han sido dadas en su divino poder o por su divino poder. Y eso solo lo podemos tener mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, porque fue el que nos llamó. Ahora, esas cosas o recursos, dice entonces que nos han sido dadas por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Las promesas de Dios son enormes, son grandes y son de valor inestimable. Nosotros jamás tocaremos el fondo de lo que en Cristo Jesús nos ha sido dado, pero eso no nos autoriza para quedarnos de manera displicente en la superficie. Debemos adentrarnos. Una vez le dijo el Señor a Pedro, boga mar adentro, es decir, coja esa barca y échele para dentro del mar, que los peces están adentro, más o menos ese es el contexto del Evangelio. Lo mismo ocurre con nosotros. Aquí está la salvación en la ribera, pero nosotros debemos ir mar adentro en el conocimiento de Dios. No un conocimiento intelectual que nos haga fatuos, no, un conocimiento que nos haga conscientes de lo que es ser hijos. Ahora, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, la nueva naturaleza. Hemos sido posicionados en esta naturaleza divina por el nuevo nacimiento. Ahora, ya estamos ahí. Sin embargo, el adentrarnos en esa naturaleza divina y en el conocimiento solo se da, en nuestro caso, por la renovación del entendimiento. Aquí el Espíritu Santo no va a venirnos a tocar con una varita mágica, ¡trin!, como un hada madrina. No, Él es Dios y está completamente a nuestra disposición, pero nosotros debemos dar también el paso. ¿Cómo se hace eso en principio? Dice Pedro, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Es que la naturaleza misma de Dios, con todo su poder espiritual y moral, me ha sido entregada para poderme alejar de esa vida pecaminosa, vulgar e insípida que me llevaba a la perdición, en la cual antes vivía cuando no había nacido de nuevo por estar bajo pecado y cometer pecados. Me capacita para no participar del sistema caído aún estando en medio de él. En ese sistema caído y deteriorado de un mundo que avanza hacia el caos y hacia la destrucción, y lo podemos ver ya en la forma en cómo Dios nos ha permitido estar renovando el entendimiento a través de las cápsulas o dosis diarias de máximo 8 o 10 minutos que iniciamos a través de los salmos. Y ahora estamos, a partir del Salmo 2, en su explicación, en el libro de Apocalipsis, y ahí parece que nos vamos a quedar un buen ratico, pero bueno, me salí. Entonces,
Nosotros necesitamos poder caminar piadosamente en esta vida temporal de la mano de Dios, y para eso nos ha sido dada la vida del Espíritu. La Trinidad en su gloriosa labor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos acompañan en este peregrinar. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de la vida del Espíritu. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Poner toda diligencia en este empeño por esta misma causa, o sea, por esta misma razón. Si me ha sido dada la vida del Espíritu, la naturaleza divina, por el nuevo nacimiento, hombre, a mí me corresponde entonces avanzar en la fe, porque la fe no es pasiva. Nuestro deber es activo. Nuestra obligación es ser diligentes. Ay, John, es que yo llegué al cristianismo y me dice que todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas y que entre en el reposo de Dios. Sí, pero es que no equivale a una hamaca, uno ahí tirado, sin hacer nada, esperando a que le caiga algo en la cabeza. No, es una actividad completa, diligente. Y no estoy hablando de esfuerzos intelectuales, de esfuerzos humanos, estoy hablando de la disposición del Espíritu para tener comunión con Dios. Entonces ahora sí viene la forma en cómo Pedro ve la vida del Espíritu. De acuerdo con todo eso que acabamos de hablar durante 16 minutos, ahora Pedro me dice, añadid a vuestra fe virtud. Y ahí comienza, como Pablo lo hace en Gálatas capítulo 5, con el hago papa, bebo fe mate, o sea, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra aquellas cosas no hay ley. Ahora Pedro me lo dice en sus palabras exactamente lo mismo. Añadid a vuestra fe. ¿Por qué? ¿Por qué empieza él con la fe? Porque la fe es la base sobre la cual nosotros construimos la nueva vida en Cristo Jesús. Esa fe que fluye del Espíritu Santo y de forma natural en la naturaleza divina que nos ha sido entregada. A esa fe que nos ha sido dada y nos ha capacitado en la salvación, Pedro dice, hay que añadirle algo. Usted no puede quedarse solo con la fe y dejar el resto rodeado de vacíos. Usted necesita entender esto como miembro de una orquesta que de manera coordinada, cada uno de los miembros de esa orquesta interpreta un instrumento en la cual, al unísono, cuando suenan, no hay nada que sobre, pero escuche, tampoco debe faltar nada. Por eso me dice, añade a tu fe, oh creyente, virtud. Porque la virtud es la que me ayuda a permanecer fiel en la prueba. Me ayuda a tener coraje, a tener vigor espiritual. Perdóneme la expresión, berraquera. Porque esto no es para cobardes, para pusilánimes. Somos mansos, pero completamente sólidos en el caminar. Véngase lo que se venga. Por eso Pedro dice, añada a su fe virtud. A esa virtud, Pedro me dice, añádale conocimiento. Ahora, el conocimiento de Dios, Pablo lo dice en Colosenses capítulo 3, en las cosas de arriba, pongan la mira en las cosas de arriba. Es más, en el panorama eterno, nosotros ya no estamos para tomar decisiones temporales como si la temporalidad fuera nuestro medio ambiente eterno. No. Nosotros estamos aquí de paso. Te lo recuerdo, amigo y amiga, de paso. Todos, completamente todos. Así que realmente el enfoque que Pablo y Pedro, en este caso, me están dando es que a esa fe le añada virtud y a la virtud le añade el conocimiento de Dios. Porque discúlpame, te voy a recordar lo que yo también me recuerdo todos los días. ¿Con quién es que voy a pasar la eternidad? Con el Padre. Y por eso debo agotar mi existencia temporal en el conocimiento de Él. ¿Y qué me ha sido dada para eso? Su palabra, su comunión, los demás hermanos que me ayudan en la renovación del entendimiento. Pero no nos podemos quedar ahí. Dice que al conocimiento debemos agregarle dominio propio.
esa templanza para vivir de manera pura en lo interno y en lo externo, para trasegar por esta vida al ritmo de Dios y no al del mundo, como hijo de luz y no como de las tinieblas. A ese dominio propio voy a ir rápido porque ya esto lo tenemos nosotros en nuestro haber. Aquí estamos repasando. No hace daño. Dice que al dominio propio debemos añadirle paciencia. Pedro, al igual que Pablo, nos habla de la paciencia. Es esa largueza en el carácter para perseverar en medio de las pruebas y de las tentaciones. Ojo, sin importar lo que duren, o así las pruebas o las tentaciones no se vayan. Por allá en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13 dice que Dios no permite que un peso superior a nuestras fuerzas sea colocado sobre nuestros hombros en cuanto a las tentaciones se trata, o en cuanto a las pruebas. El dominio propio me ayuda a recordar que Dios no permitirá jamás que pase en mi vida algo que yo no pueda soportar en su nueva naturaleza, y en nuestro entendimiento eso debe ser algo que se convierta en un arma poderosa. El dominio propio es esa capacidad que Dios nos da para decir no a lo que a Él no le agrada y sí a lo que a Él sí le agrada. Ahora, a la paciencia le debo agregar piedad, dice el apóstol Pedro. La piedad es una vida piadosa. Me lleva a tener una total dependencia de Dios y hacia Dios. La piedad, de manera concreta, me invita a declinar voluntariamente a tener como sustento mis obras o poderes humanos o relaciones que puedan reemplazar mi completa dependencia de Dios. Es una completa sumisión a la voluntad del Padre y a su control. En otras palabras, es vivir de la mano del Espíritu Santo. Es completamente consciente de que hay un rey y un reino, un rey al cual le pertenecemos y un rey que a través de su reino se encarga de todo lo que a nosotros compete. Algunos dependen del Estado, otros de la familia, otros de su cuenta bancaria, otros de su conocimiento, otros de sus propias fuerzas, otros de su ubicación geográfica, otros de su. El creyente no. El creyente solo depende del Padre, del Señor Jesús y del Espíritu Santo, y sabe que todos los recursos de ellos están a su favor. A esa paciencia entonces hay que agregarle piedad, y a la piedad me dice que debo agregarle afecto fraternal. Es el ágape en su expresión hacia los demás creyentes, con los demás creyentes, a esa familia inicial de los nacidos de nuevo. Si agapo a Dios, entonces estoy capacitado para agapar a mi hermano. Pero si nos quedamos solo en el afecto fraternal hacia aquellos que tienen nuestra misma fe, seríamos como una especie de club muy limitado, que no puede contener el ágape de Dios porque lo de Dios es incontenible, eso se derrama. Por eso él dice, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Y ahí sí me lanza el ágape en toda su expresión. El ágape entonces es que Dios ama a través de nosotros a toda la humanidad, a la creación en general. El ágape, al igual que Dios, no hace acepción de personas. No es que yo agape más a unos que a otros. El ágape es Dios amando a través de mí. ¡Qué tremendo! Soy un surtidor a través del cual el amor de Dios fluye sin ningún obstáculo. El ágape. Entonces, así como usamos una palabra para unir el fruto del Espíritu Santo en sus manifestaciones en Gálatas capítulo 5, en boca del apóstol Pablo, y dijimos que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza
se resumen en hago, papa, bebo, fe, mate. Estas cosas que Pedro me ha enumerado en su segunda carta en el capítulo 1, la hemos llamado febi, codo, papiafa. Y entonces, usted y yo, por lo menos estoy tomando la Valera de 1960, podemos entender que Pedro me está hablando exactamente lo mismo aquí en su segunda carta, en su capítulo 1, lo mismo que Pablo me habló allá en Gálatas, en su capítulo 5. Bueno, ya tengo eso. ¿Qué hago con eso, John? Pedro continúa y dice, porque si estas cosas están en vosotros, o sea, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el amor fraternal, el amor, el febi, codo, papiafa, dice, y abundan, porque eso no es como el dinero en la billetera, que entre uno más saque menos tiene, no. Resulta que esta manifestación del fruto del Espíritu Santo, según Pedro, entre uno más saque, más tiene. Porque entre más se da, más se recoge. Por eso dice él, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, porque no tienen límite en el crecimiento de ellas, porque el fruto del Espíritu Santo es ilimitado, dice la Escritura, no nos dejarán estar ociosos. Es decir, en cuanto a la vida espiritual, no estaremos estancados, no estaremos quedados, no estaremos sin fruto. Saldremos de esa nociva niñez eterna en la que algunos se han sumido solo por centrarse en ellos mismos, porque si te das cuenta, todas estas manifestaciones del fruto del Espíritu Santo en la voz de Pedro, la gran mayoría son para beneficio de los demás. No nos dejarán estar ociosos, ni sin fruto, como la higuera aquella que el Señor maldijo porque no halló fruto, sino que había solo hojas. Algunos creyentes solo hojas. Iba uno a escudriñar más allá de las hojas y nada, solo ahí el palo, muerto, seco, mucho tilín, tilín y nada de paletas. Como aquella higuera, entonces podemos correr el riesgo de quedarnos sin fruto. Pedro me dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Ay, amigos. Ay, amigas. La renovación del entendimiento es 100% nuestra responsabilidad. No, John, es que como yo estaba en cuarentena, yo dejé de leer la Biblia porque a mí me la leía fulanita, y como no se dejan ya ver las personas por el contagio, entonces yo no la volví a leer. Ay, vea, no se haga decir. No, es que a mí me tiene muy preocupada la situación del planeta, y entonces a mí me agarran unos nervios tremendos, y entonces leer la Biblia yo lo tengo para momentos en que esté más tranquila. Ay, hermana, vea, no me haga decir, vea, pero por favor, dice la Escritura que si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vea, se lo voy a decir en otras palabras. Si usted no aprovechó esta pandemia y estas cuarentenas para desatrasarse de la falta de lectura de las Sagradas Escrituras para renovar su entendimiento, a usted ya no lo desatrasa nadie. Pues claro que para Dios no hay nada imposible, yo no me voy a meter en ese campo, pero estoy hablándole de lo que nos corresponde a nosotros. Ahora, ¿qué dice la Escritura acerca de las personas que no renuevan su entendimiento con estas cosas? Dice Pedro, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, tiene miopía espiritual, es un cegato. La torpeza entonces nos ha atacado y nos ha anquilosado y nos ha hecho quedarnos indefensos ante las asechanzas de la carne y los ataques de las tinieblas. Recuerde, mi hermana y mi hermano,
amigo y amiga que me escucha, el que no avanza en la vida en el Espíritu retrocede a la vida en la carne. Y entonces eso lo sitúa, como dijo Pablo, en las obras de la carne, y todo lo que es obra de la carne está bajo la ley. Pero si nos adentramos en ella, como nos invita Pedro en esta carta, entonces contra esas cosas no hay ley y estaremos completamente caminando en la vida del Espíritu. Pedro dice, pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, porque no sabe a dónde ir. ¿Y saben qué? Le da una especie de amnesia perjudicial a nivel espiritual, porque dice Pedro, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Al que no persevera en la vida en el Espíritu, se sumerge en las obras de la carne, y eso equivale a olvidarse de que fue rescatado de esas obras, y entonces hay un retroceso en esa persona. Y la caída completa es solo cuestión de tiempo. El tiempo empieza a correr en tu contra. Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Por lo cual, hermanos, dice Pedro, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección. Entendamos que caminar en el Espíritu no es una opción para el creyente. No es el creyente que diga, sí, hoy quiero vivir en el Espíritu. No, el próximo mes empiezo. En la próxima cuarentena empiezo, pastor. Que por ahí me dijeron que vienen otras plagas y otros virus y nos van a volver a encerrar. Otra vez. Vean, no se haga decir. Entendamos que no es una opción, es una obligación. Amigos, amigas, es que es nuestro camino a la eternidad. Eso es lo que nos estamos jugando. Pedro me da otros alicientes. Dice, porque haciendo estas cosas, ¿cuál es John? Recuerde, Febi, Codo, Papi, Afa. Nosotros necesitamos entender que Pedro me está entregando un gran patrimonio. Mire qué interesante. Pedro me dice que si hago esas cosas que él me acaba de enumerar, no caeré jamás. No caeré jamás del destino hacia la eternidad. El destino hacia la eternidad no nos será arrebatado por descuido. Y él nos garantiza diciendo, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada. Oiga pues, es que además de que Dios es el que nos coloca en la entrada, nos da los medios para ingresar a sus interiores. Y por eso dice, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Reino eterno. Todas las cosas del Señor Jesús son eternas, al de las cosas inconmovibles, las cosas que no perecen, las cosas que no se acaban. ¿Por qué es eterno ese reino? Porque el Rey de ese reino es eterno también. Es el mismo que nos salvó, y nos salvó con ese propósito, el de la eternidad. Pedro entonces, que como les decía al inicio, está a punto de partir porque el Señor ya le dijo que se va. Recuerda por qué escribió esta carta hace 2000 años. Y a nosotros no nos debe perder tampoco este destino y este sentido de por qué la escribió. Pedro dice, ya anciano, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. A Pedro le fue necesario plasmar en estas cartas su pensamiento de parte del Espíritu Santo como guía para aquellos que en las siguientes generaciones creyéramos. Se convierte entonces en un texto guía por formar parte de la palabra de Dios, en un texto de consulta. Hombre, Pedro sacó tiempo no solamente para gestionar la carta, sino para escribirla y para permitir al Espíritu Santo que lo que él escribió nos quedara a nosotros ahora como guía. Por eso no dejaré de recordarles estas cosas siempre, aunque vosotros las sepáis. Pedro supone que lo que como creyentes nos está diciendo es simplemente un repaso para nosotros. Ustedes las conocen. Sin embargo, como nunca se sabe, Pedro las escribe. Dice, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. No debemos descuidarnos. Entonces esto me lleva nuevamente a valorar el testimonio de Pedro como creyente en su momento, en su espacio-tiempo, en su vida temporal. Hace 2000 años, este hombre escribió
Es que me parece verlo. Pues tengo por justo, es decir, es mi deber, mi única función como apóstol de Jesucristo. A eso se refiere. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, en su vida biológica. Pedro me está diciendo que en su vida biológica él no tenía otro plan, no tenía otra ocupación, no tenía otra preocupación, no tenía otra obsesión, no tenía un plan B. Pedro dice, al igual que Pablo, allá en 2 Timoteo capítulo 4, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, es decir, exhortarnos al bien hacer, es decir, impulsarnos al conocimiento de Cristo y a todo lo que el Padre ha depositado en él. Y vuelve y nos recuerda, es que esta es la carta de alguien que se va. No que se va para otro municipio, no que se va para otro país, se va de esta manera de vivir, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Mi muerte biológica se acerca. Este cuerpo provisional debo entregarlo, eso es lo que está diciendo. Como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado. Tremendo. Pedro entonces parece evocarnos a aquellos que en Juan 21 se le dijo, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Recuerden que esto lo dijo el Señor Jesús, dando a entender con qué muerte Pedro iba a glorificar a Dios. Juan 21 del 18 al 19. El Señor Jesús no fue que se le apareció ayer a Pedro, ya viejo, a declararle que mañana se va. Es que se lo dijo allá cuando arrancó. Como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Por eso Pedro dice, también yo procuraré con diligencia, es decir, acuciosamente, es decir, responsablemente, es decir, Pedro madrugaba para esto y se acostaba tarde para esto. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, de su muerte, la urgencia de Pedro era en amonestarnos y animarnos en el crecimiento del conocimiento del Señor Jesús. Aquí no tenemos un Pedro diciendo, ay, me voy a morir. Pedro no está lagrimiando aquí como el rey Ezequías allá en el Antiguo Testamento cuando Isaías fue a decirle que preparara las cosas porque se moría y empezó a chillar como una plañidera que porque se sentía muy bueno, todavía muy joven y le faltaba mucha vida por recorrer y entonces Dios tiene que devolver a Isaías desde el patio a decirle, dígale pues que le regalo 15 años más. No, Pedro sabe lo que quiere, Pedro sabe lo que tiene, Pedro sabe para dónde va y por eso antes de irse dice, también yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro no convocó a un ayuno y una oración para que Dios se arrepintiera de llevárselo. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya lo hablábamos en veces anteriores. ¿A qué se debe dedicar un creyente después de haber creído? A esperar. ¿A esperar qué? Lo eterno. ¿A esperar a quién? A Jesús en su retorno. Y si no viene en su generación, no importa, lo estaré esperando. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, el conocimiento que ellos tenían por la enseñanza de ellos no era que alguien se los había enseñado a ellos. El poder que ellos tenían y transmitían era que lo habían visto y lo habían sentido. Además, Pedro me está diciendo que como fue tan real su primera venida, la del Señor, así de real es la segunda. ¿Y por qué sabe eso? Pues por la fe, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. No era un cuento, no era una mentira, o un anhelo sin sentido, o algo que no iba a ocurrir. No. Por eso Él dice y nos reafirma en la primera venida del Señor, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Lo que vieron los apóstoles fue cierto e inolvidable. Lo que vieron los apóstoles fue tener acceso al mundo invisible, que es invisible, pero existente. Vieron un resplandor de la gloria de la eternidad cuando Cristo Jesús se les manifestó a ellos. Y eso los marcó para siempre. Y Pedro recuerda esto como si fuera la primera vez, o como si fuera en ese mismo instante, pues cuando él recibió del Dios y Padre honra y gloria, es decir,
la Trinidad misma está en función de la revelación en este momento para nosotros a través de la carta de Pedro, así como le sirvió a ellos en su momento. Les sirvió más que todos los estudios que Pedro pudo haber hecho, más que todos los logros que Pedro pudo haber tenido, más que las buenas relaciones que Pedro pudo haber conseguido. Lo que él vio ese día, cuando Jesús se lo manifestó y cuando la voz del Padre lo ratificó, eso le sirvió más que todos sus estudios o más que todos los libros que Pedro hubiese leído acerca de Dios. No. Él recuerda que el Padre honró al Hijo cuando le dijo, pues cuando Él recibió de Dios honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, oiga pues, una magnífica voz desde la magnífica gloria. El ver y oír entonces para Pedro no era una teoría, era una revelación, como quiere que lo sea para nosotros. Y esa revelación y esa vivencia fueron la base para recordarle que él no estaba esperando una ilusión o una fábula o una mentira. No, esa voz le dijo, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros, dice Pedro, oímos esta voz enviada del cielo. Lo que esa voz estaba diciendo a la vez era, ciérrenlo todo y síganlo a Él. Todo lo que Él haga, lo harán ustedes. Si Él en ustedes hace las cosas, ustedes también serán de mi agrado como Él es de mi agrado, porque en Él tengo complacencia. Para eso lo he enviado. Y entonces dice Pedro, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Usted puede ir a Mateo capítulo 17 o a Lucas capítulo 9 y recordar juntamente esas cosas con Pedro. Y Pedro se queda como mirando hacia el horizonte, como miran todas aquellas personas que están pensando. Bueno, les he hablado de la vida en el Espíritu, les he hablado de la manifestación gloriosa del Señor Jesús, les he hablado del avanzar, pero ¿saben qué? Eso no es lo único. También tengo otra cosa para decirles, y es que tenemos también la palabra profética más segura. Y por si fuera poco todo lo que les acabo de decir, tenemos un GPS, un Waze tremendo que no nos permite errar. La palabra escrita de Dios. Por eso Él dice, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. ¿Sabe qué necesitamos usted y yo para caminar en la oscuridad de este planeta inmerso en el mundo caído? Una linterna llamada las Sagradas Escrituras, que se cumplen en Cristo Jesús, y a la vez Cristo cumple las Escrituras. Cuando Él dice antorcha, me está recordando una lámpara, una linterna, una luz del cielo, un farol de Dios. Por eso dice la Escritura, aquella humanidad sumida en tinieblas vio la luz. ¿Hasta cuándo entonces, John, yo debo estar pendiente de lo que la palabra dice? Pedro me responde y me dice, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Recuerden que aquí corazón es mente también, hasta que nuestras mentes sean realmente brillantes por estar dirigidas por Jesús en todo, porque cuando Jesús está en todo, todo se aclara, porque cuando Jesús está en todo es como el lucero de la mañana, cuando al despertar de la madrugada empieza la luz a eliminar toda la penumbra y a apartarla. Así es Jesús con su palabra, y en su palabra todo lo alumbra, no nos deja en oscuridad a aquellos que creemos. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Dice, entendiendo primero esto. Y recuerden que solo estamos repasando y nos tenemos que ir de aquí para poder empezar alguna vez el capítulo 15 de Juan. Entendiendo primero esto, dice Pedro, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿A qué se refiere esto? John, es que a mí una vecina me dijo que ella no creía porque la Biblia le escribieron hombres. No, es que mi tía que es atea, mi tío que es ateo, no Mateo, sino ateo, él no cree en eso que porque es un libro común y corriente. Déjelo que ella o él crean eso, que sean creyentes ateos para eso.
Pero usted nació de nuevo. Usted está renovando el entendimiento. Pedro me está diciendo que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación humana, es decir, no es de invención del profeta que la escribió, ni la originó el pensamiento de ese profeta que la escribió, ni fue el profeta llegando a esa conclusión cuando la escribió, ni fue por interpretar una serie de hechos o señales por parte del profeta que la escribió, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Pedro le quita todo el manoseo que esta naturaleza caída de los seres humanos los lleva a colocar la Biblia como un librito más al cual le pueden quitar de un solo sablazo su eficacia, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana. Por ende, entonces, la Biblia puede ser la guía, es la guía que proviene de Dios para que el hombre perdido salga de su más densa oscuridad, el pecado. Porque ninguna de las profecías, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, oiga pues, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Ves? La Trinidad en acción nuevamente. Gloria a ellos. Estos santos hombres de Dios fueron inspirados y hablaron porque Dios los inspiró y los impulsó, no al revés. No es que ellos se sentaron a decir, Dios háblame, Dios háblame, Dios háblame, y entonces Dios dijo, si no les hablo se desbaratan. No. Fue Dios el que, movido por su propia voluntad, quiso que estos hombres escribieran. Entonces, lo visto y oído por Pedro, más lo escrito por los profetas, son una base más que sólida para que nosotros avancemos en el conocimiento de Dios. Al Padre sea toda la gloria, al Señor Jesús sea toda la gloria, al Espíritu Santo sea toda la gloria, por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.